una lucha, las luchas que pueden ganar las consideran el paro de la Revolución Mundial, las que pierden que las cuenta el que las ganó, y en aquellos lugares donde no dirigen, tienen un proceso de ultimátum. El PTS denuncia a la Comisión Interna de la SINDAR, el PTS denuncia al SUMNA, por distintas razones, aunque hayan quedado afuera de los cuerpos de delegados, afuera de todo lo que es lo que importa desde el punto de vista de la decisión. Nosotros tenemos un criterio desde el punto de vista político que no va con esto, no va con el campeonato mundial de quién es la mejor lucha. Es decir, no hacemos un ultimatismo. Ustedes fíjense, todos sabemos y valoramos con enorme importancia lo que fue esa ocupación de Bretagne. Es decir, una interna que peleó contra 3 patronales que la quisieron vaciar, contra el sindicato, que le robaron elecciones, volvieron a la fábrica. Es decir, los méritos son enormes, podíamos hacer un libro con esto. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos que discutir el problema de las suspensiones, yo escribí un artículo diciendo de que a pesar de la ocupación, Bretagne había tenido que aceptar el 75% de la suspensión. No lo dijimos, y además de todo esto le impulsimos el 100% de las suspensiones, porque las relaciones de fuerza en la clase obrera son las que hay que medir en el momento de luchar. Por eso no fuimos ultimatistas, no somos ultimatistas. Cuando discutimos los procesos estos de Asindar, que tanto ruido hicieron y ahora se han callado todos porque ha sido demoledor la respuesta, nosotros vamos a terminar pidiendo para todos los gremios el acta de Asindar, que el acta de Asindar hizo un acta de impedimento de despidos hasta el 1 de enero del 2021. Esos son 7 meses, garantías que ya no quiere firmar ninguna empresa y no se van más de 60 días. Entonces no somos ultimatistas. Si nosotros vemos que hay un desarrollo y una lucha política de una comisión interna que lucha contra el Estado, contra el Ministerio de Trabajo, contra el gobierno y su propia patronal y logra un acuerdo que sea superior al acuerdo que logró la CGT, la vamos a valorar. Por eso tampoco consideramos que podemos ser ultimatistas con el SUMNA. El SUMNA logró el 100% a mayo, lo seguirá logrando, pero si no lo sigue logrando, ¿cuál va a ser nuestra valoración? ¿Lo vamos a denunciar de que no lograron el 100% un sindicato chiquito, industrial pero chiquito, de 5.000 afiliados, contra toda la burocracia sindical, contra todo el gobierno y contra todas las patronales más poderosas de la Argentina? No, no lo vamos a denunciar. Vamos a ver cuál es el marco político que ellos dieron esa batalla, cómo la lograron, y veremos si lo logran hasta el final, o si no lo logran hasta el final, cuáles son las mejores condiciones que nos van a servir como referencia para esos procesos de lucha. Por eso nosotros ultimatismo no hacemos, no llevamos a ninguna medida que no sea una medida que tenga una decisión más o menos acabada del desarrollo de la organización obrera, pero entendemos que el proceso político tiene que apuntar a eso. Una pregunta de Pablo, y es muy importante una pregunta de Pablo porque viene de alguien que está poniéndole como en la salud el cuerpo día a día a un proceso productivo que no guarda en las cintas de transportadoras que procesan la producción alimenticia, no guardan la distancia. Ustedes fíjense que en la granja Tres Arroyos se ha impuesto un criterio, un pollo sí, un pollo no. Es decir, en la cinta transportadora pasan como chorizo un proceso productivo que hay que actuar y que contamina, que está muy cerca el trabajador del otro. El distanciamiento ese produce problemas de protocolo. Entonces,
nosotros vamos a tener que ir radicalizando los protocolos en la medida de que este proceso objetivamente se va a empezar a dar. Mire, ha empezado en la industria ahora. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Parece que en Firestone hay un compañero con COVID. Hubo un compañero, un trabajador de la seguridad en FATE. Se habla de que en el subte empiezan algunas empresas. Es decir, el proceso va a ser una radicalización del protocolo con inversiones. Finalmente, compañeros, finalmente, si esto se agudiza, no vamos a tener otro camino que el programa de transición. Es decir, que lo menos contaminante de todo son las 6 horas de trabajo con igual salario, que distancia mucho la posibilidad de contaminación, que puede habilitar en un régimen de 6 horas vestuarios separados, baños separados, duchas separadas, comedores separados, etcétera, 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 que en una suspensión rotativa termine siendo, digamos, el mal menor frente a una crisis capitalista. Pero tenemos que ir dando respuestas a esos problemas. Y por lo tanto, si el protocolo del SUBNA es un protocolo que puede ser, digamos, de vanguardia que plantea Martín, nosotros igual vamos a valorar, no con la línea de la izquierda, hagamos como el SUBNA, esto es el más grande, es el faro de la revolución mundial, vamos a valorar cuáles son las relaciones de fuerzas que tienen otros trabajadores para imponer el mejor protocolo posible dentro de sus posibilidades. Eso es lo más importante, es lo que hay que visualizar y no esta lucha faccional, donde yo no estoy, no sirve, la huelga que yo no estoy no existe. Es decir, no hay un proceso de comprensión de cuál es la crisis. La pregunta más importante posiblemente es esta que hicieron en relación a cómo se va a hacer la coordinación de la lucha. Miren, una importante reflexión que podemos hacer con esto es una línea que excede la línea política que se ha dado a la izquierda. A la izquierda no existe nada más que no sea el plenario sindical combativo. Pero esa línea que puede dar una resolución, mañana va a la Plaza de Mayo y bueno, se hace una movilización, se hace una radio abierta, etcétera, etcétera. Todavía está muy lejos de ensamblar con un proceso que no es puro, que no es de la izquierda, que la izquierda todavía está lejos de ese proceso, que es cómo ensamblan sindicatos como el SUBNA, con la gran lucha que están librando los trabajadores de la UTA, movilizados incluso contra su propia burocracia, y cómo ensamblan con la lucha que están dando los textiles entre el EU contra su propia burocracia, y cómo ensambla la lucha que están librando los trabajadores de la salud, donde una parte muy pequeña es la izquierda, en este gran proceso de coordinación que ha superado los procesos de los gremios. Entonces, la coordinación tiene que darse a partir de fenómenos como los de Trelew. Prácticamente el Trelew, la izquierda no existe. La izquierda del FITU prácticamente no existe. No tiene una sola representación gremial. Sin embargo, esta movilización que se hizo entre los estatales y los compañeros de la industria, de la pesca, del vestido, de textiles, ha significado de alguna manera este proceso que inevitablemente va a la calle obrera. La corriente de izquierda que encarne ese proceso vivo de unidad y de coordinación de la lucha de la clase obrera va a ser la corriente que va a tener un futuro político. Por eso estas charlas tienen ese inmenso valor. Posiblemente si la pandemia sigue, vamos a tener este problema del control obrero y de la estatización de la fábrica. El caso de Bentheim
no es el mejor ejemplo en el sentido de que es una fábrica esencial. Y por lo tanto, la patronal, como siempre, quiso salvarse a costa de ya imponer el 50% de la rebaja de salario, el 50% de despido, se encontró con este problema, una gran ocupación, tuvo un costo político y tuvo que retroceder y ahora está laburando a pleno. Pero hay fábricas como la de Sedamil que vienen en quiebra de hace mucho tiempo y no las levanta ni la pandemia ni Jesucristo. Entonces, el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Chubut le ha prometido comprar frazadas, con lo cual deja abierto el hecho de que si la fábrica sigue ocupada y la patronal no existe, el planteo de que sea estatizada por el gobierno bajo control de los trabajadores y que se readapte para la pandemia es un planteo válido. Y va a ser un planteo válido si se producen más ocupaciones de fábrica y más situaciones en las cuales la patronal abandonen el barco y tengan que ser estatizadas. El mayor ejemplo de todos los ejemplos es la propia UTA, porque la tarjeta SUBE, desde el punto de vista socialista, es la instauración del socialismo. Es el control absoluto del Estado de cada uno de nosotros cuando subimos un colectivo y de la plata que le entregamos a la empresa. Con lo cual, si mañana quiebran todas las empresas, se produce una estatización, no va a cambiar absolutamente nada, salvo que es un control de los trabajadores, porque hoy es el Estado el patrón absoluto de todas las empresas bajo el sistema de la empresa de ASUBE. Lo único que hacen ellas es estafar al propio Estado, inflando los combustibles, inflando la movilidad de los coches, que ahora ha quedado todo expuesto, porque como no tienen movilidad en los coches, han perdido toda la ganancia. Pero las condiciones que van a emerger de la pandemia son condiciones brutales de consignas transicionales. Esto es lo que hay que comprender. Es decir, que mientras se creía que la pandemia iba a significar un proceso de retroceso de los trabajadores, que no se podían defender porque estaban en sus casas, porque no tenían organización, porque no podían hacer asambleas, porque estaba prohibida las movilizaciones, porque Bernie corría detrás de cada acción en un barrio popular. Lejos de todo esto, lo que está emergiendo políticamente es una coordinación, se está reestructurando, se está resquebrajando la burocracia sindical y el trabajo fundamental, y en ese sentido para nosotros siempre fue un planteo político dirigido al SUMNA, que hasta ahora no ha sido, digamos, no hemos progresado con eso, hay que decirlo con toda claridad, es que se coloque el SUMNA en el terreno de ese proceso de coordinación de la lucha, y no en el terreno chiquito de sígame lo bueno, si es posible, que sean del FITU. Entonces, el problema de fondo está planteado en el enorme desafío político que nosotros tenemos en relación a este proceso. Y charlas como esta, yo saludo a todos veo acá la cantidad de saludos de compañeros de distintos lugares, de la orquesta de José Cepá, de hospitales, de plásticos, que seguramente no les vamos a poder dar una respuesta a cada uno de sus conflictos, pero lo que quisimos traerles fue una reflexión sobre el proceso vivo de esas luchas y sobre las conclusiones que sacamos de las principales luchas, porque es así como actúa un partido revolucionario. Es decir, no hace una elaboración sentado en un sillón, porque no tiene consideraciones políticas marxistas. No, la hace sobre el proceso vivo. ¿Cómo íbamos a descubrir los procesos políticos que se dieron entre Trelew si no se hubiera producido estas decenas de luchas textiles? ¿Cómo hubiéramos visto el proceso de la UTA con un estatuto cerrojo que no deja ni siquiera presentar listas opositoras y hoy en día tiene un gremio en estado de liberación? ¿Cómo lo hubiéramos presentado? El gremio plástico no iba a impulsar bajo ningún punto de vista una ocupación en metal, la consideraba una locura. Sin embargo, terminó adaptándose y recibiendo en plena asamblea, esto no lo mencionó Luca, el reclamo que le hicieron los trabajadores ocupando una fábrica
de un paro general del gremio. Y este proceso de los paros generales de los gremios se va inexorablemente a dar con un proceso muy similar al que se está dando en la UTA. Ya lo vemos en textil y ya lo vemos en la salud. Por lo tanto, compañeros, tenemos por delante el enorme desafío de ser factores de esta organización en los sindicatos, que significa una parte fundamental de la organización de un partido de la clase obrera en el país. Nada más.